Ok, vamos a iniciar a revisar los últimos huesos que nos faltaban de checar, que corresponden a los huesos del neurocráneo. Entonces, básicamente huesos corresponden a la base del cráneo, lo que es etmoides y esfenoides. Iniciamos con etmoides. ¿Qué podemos decir del etmoides? El etmoides es un hueso plano localizado en la base del cráneo, en su porción anterior, ¿sí? Porque en la porción posterior tenemos al hueso esfenoides. Este hueso se va a articular, como podemos ver, en su porción superior y anterior con el hueso frontal, ¿sí? En su porción media y lateral con las alas del esfenoides, contactando y formando parte de lo que es la fosa orbitaria, ¿sí? En su porción inferior y anterior con la rama montante o ascendente del maxilar superior, que ya lo vamos a checar. En su porción inferior, es otro puntito rojo que vemos ahí, con la apófisis transversa, o específicamente la apófisis piramidal del hueso palatino, ¿sí? En su porción media e inferior con el vomer, formando parte de las cavidades nasales en toda su cara inferior, y con los huesos unguis, que en este corte no lo vemos porque están más anteriores estos huesos, ¿sí? Los huesos unguis, que también forman parte de las fosas orbitarias, ¿sí? ¿Hueso cigomático no? No, con hueso cigomático no contacto. Ok, ¿cómo vamos a revisar nosotros este hueso etmoides? A ver, les encargo, por favor, esto lo vamos a revisar en esquemas. Gracias. Etmoides. El etmoides básicamente va a estar conformado por una porción horizontal y una porción vertical. ¿Sale? Entonces, dos porciones, horizontal y porción vertical. La porción horizontal va a estar conformada básicamente por dos partes. Una porción por donde penden, en sus porciones más externas y laterales, dos masas, que son las denominadas masas laterales, ¿sí? Estas son las masas laterales. La porción medial, esta de aquí, va a ser un plato que va a estar cribiforme, ¿sí? Va a estar con muchos forámenes, y a este le denominamos plato criboso, ¿sí? O lámina cribosa de etmoides, ¿sí? Porque vamos a tener el paso de los filetes nerviosos del par craneal número 1, ¿sí? Ok, eso conforme a la porción horizontal. La porción vertical también se va a conformar de dos porciones. Una porción vertical, ¿sí? O lámina vertical, o septo del etmoides, y una porción superior que le denominamos apófisis crista-galli, ¿sí? Esa es la apófisis crista-galli, que va a estar en contacto con el endocráneo. Es decir, nuestra lámina horizontal nos va a dividir con el hueso etmoides en dos porciones. Una parte nasal, de las cavidades nasales, exocraneal, entiéndase, fuera del cráneo, ¿sí? Y endocraneal, contactando con todas las meninges que vamos a encontrar en esa zona. Específicamente, crista-galli, anterior a la crista-galli, recuerdan que tenemos foramen sig, ¿sí? Entonces, algo así lo podemos revisar. Ahora, si nosotros pudiéramos ver algo de esto como en 3D, vamos a ver. Entiéndase que el hueso etmoides tiene una característica de ser
una pirámide cuadrangular. En su línea media va a estar dividida por el septo, apófisis y sagali. Masas laterales. Esta lámina que le denominamos lámina cribriforme o plato cribriforme, donde encontramos los filetes nerviosos del par craneal número 1 en su porción central, contactando directamente con las fosas nasales. Estas fosas nasales básicamente van a tener dos procesos óseos propios del hueso etmoides. Estos son los cornetes, ¿sí? Los veríamos algo así. Entonces, tenemos al cornete superior, al cornete medio y el cornete inferior, que lo voy a encerrar así porque forma parte de un hueso extrínseco al etmoides, es decir, no pertenece propiamente al hueso etmoides, es un hueso totalmente indiferente. ¿Sí? Ok. Si nosotros podemos ver en la vista anterior, los veríamos algo así. ¿Sale? Cornete superior, medio e inferior. Estos cornetes nos van a delimitar espacios en el hueso etmoides. En la porción de la cara superior al cornete superior y el techo de esta cavidad nasal, vamos a tener lo que se denomina ático. ¿Sí? Entre el cornete superior y el cornete medio, vamos a tener al meato superior, por debajo al meato medio y por debajo al meato inferior. ¿Sí? Estos van a ser los 4 espacios que vamos a tener en los procesos nasales que nos van a dividir estos cornetes. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a tener allí? Estos espacios van a estar delimitando la desembocadura de varios conductos. ¿Sí? En el ático vamos a tener que va a desembocar un canal o un conducto que proviene del seno esfenoidal. Seno esfenoidal. En el meato superior va a desembocar el conducto de las celdillas etmoidales posteriores. ¿Sí? En el meato medio vamos a tener las celdillas etmoidales. Si hay unas posteriores, vamos a tener aquí las anteriores. ¿Sí? La desembocadura del seno frontal y la desembocadura del seno maxilar, el más grande de los senos paranasales. Y en el meato inferior, por último, tenemos la desembocadura de un conducto, que es el conducto naso-lacrimal. Este va a contactar directamente con las secreciones que se van a liberar acá, en la órbita craneal. ¿Sale? Entonces, básicamente son estas las estructuras que vamos a tener, que desembocan los conductos en nuestros respectivos meatos. Es muy frecuente que lo lleguen a preguntar y es anatómicamente muy relevante que se sepan la disposición de estos. ¿Sale? Entonces hay que seguir nada más un orden para poder entenderlos. La definición de meato, entonces, ¿cómo quedaría, Marta? Sería como el espacio del orificio entre dos cornetes. Espacio comprendido entre dos cornetes. Ok, entonces, esto de aquí es un meato, pero acá arriba ya no tengo cornete. Entonces este ya no sería meato. No, sí. Son las desembocaduras. ¿Son las desembocaduras? De la- Marta, muy bien, es un espacio, ¿sí? Donde vamos a tener la desembocadura de esos conductos. Ok, es un espacio delimitado por debajo de un meato, ¿sí? O el techo del hueso etmoides, ¿sí? Entonces va a ser un espacio comprendido y no es un espacio virtual, va a ser un espacio real, ¿sale?
donde vamos a tener la desembocadura de estos conductos. ¿Me podrías repetir Meato. el nombre de los conductos, por favor? Sí, ático, seno esfenoidal, meato superior, las sedillas etmoidales posteriores, el meato medio, las sedillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar. Y en el meato inferior, el conducto nasolacrimal que contacta directamente con la cavidad orbital. ¿Sale? Sí. Ok. En esta imagen vamos a ver algo importante en su cara superior. En esta zona tenemos dos conductos. ¿Sí? El conducto etmoidal posterior y el conducto etmoidal anterior. Básicamente lo que vamos a tener, paso por allí, son los nervios etmoidales. El nervio etmoidal posterior por acá y el nervio etmoidal anterior por este lado. ¿Sale? Esas son las estructuras que vamos a tener, aparte de que también corren nervios y filetes de nervios. Por el conducto etmoidal posterior corre el nervio nasoesfenoidal. No, esfenoetmoidal. Sí, esfenoetmoidal. Se los voy a escribir para que lo tengan presente. Entonces, tenemos dos estructuras, la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. ¿Sale? Y por el conducto etmoidal anterior tenemos su arteria propia, arteria etmoidal anterior, y el nervio nasal interno. ¿Sale? Básicamente, estos son las estructuras que van a correr por estos conductos. ¿Sí? ¿Son importantes? Sí, son importantes. Entonces, para que lo chequen. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo se conforma el etmoides? Básicamente hay que revisarlo, que se conforma por su lámina horizontal y sus masas laterales y su lámina vertical y el septo. ¿Sí? Esto va a ser importante para poder entender las cavidades nasales propiamente dichas. ¿Sale? Ok, les encargo la luz. Ahora vamos a ver las relaciones de este hueso en relación con los otros huesos del cráneo. Aquí tenemos una lista. Una vista del hueso etmoides en visión de Superman, donde podemos ver todas las relaciones con las que contacta este hueso. Cavidad orbitaria formando parte de la cara medial con lo que se denomina lámina papirácea, ¿sí? Que es parte del hueso etmoides. ¿Sí? Aquí ven el contacto del unguis, este hueso es el unguis, ¿sí? Su parte anterior se contacta directamente con el etmoides. Si nosotros vemos un corte de arriba hacia abajo, esto de aquí es el hueso etmoides. ¿Sí? Es lo único que podemos observar. Lo más relevante es su apófisis, la apófisis crista galli. ¿Dónde se encontraría el foramen ciego? Aquí más o menos. ¿Sale? En esa parte anterior donde va a subir la hoz del cerebro. ¿Sale? Ahí que vemos que contacta básicamente con el frontal y en su porción posterior con el yugo esfenoidal, con el esfenoides. Si nosotros quitamos este hueso, nos metemos al etmoides, vamos a ver que en su porción inferior va a contactar directamente con este otro hueso que es el maxilar superior y en su porción anterior con su rama montana, ¿sí? O rama ascendente del maxilar superior, que es esta de aquí. ¿Sí la ven? ¿Sí? Todo eso es parte del maxilar superior. En su porción inferior vamos a tener a este otro hueso que se va a unir por toda el borde inferior de la lámina vertical o del septo etmoidal. ¿Sale? Vomer. O tabiqueoso también. O tabiqueoso. Sí, ese es el típico que se rompe. No solamente el vomer, sino también parte de la lámina del hueso etmoides. ¿Sí? En su porción
más inferior vamos a tener también a ese otro hueso. Este de aquí, con su lámina vertical y su lámina horizontal. Apófisis piriforme o piramidal, ¿sí? Parte del hueso palatino o los huesos palatinos, y se dividen y son dos, ¿sale? Ok, entonces esas son las relaciones y son los huesos con los que se va a articular a su alrededor, ¿sale? Vamos a ver cómo van a estar conformando los meatos sus cornetes. Esta es una vista posterior del hueso etmoides, ¿sí? Ese es el cornete superior, cornete medio, cornete inferior. ¿Ven aquí cómo se separa? Es todo un hueso diferente, aparte de hueso etmoides, ¿sí? Entonces, acá tendríamos el ático, meato superior, meato medio y meato inferior, ¿sí? Emilio, ¿qué pasa por el meato superior? ¿Qué desemboca ahí? Sin ver tu libreta. Meato superior. Por el meato inferior, ¿qué pasa? ¿Qué desemboca? ¿Nada? Por el inferior. Estudienlos y revísenos, porque esto se lo deben de saber sin libro, sin libreta y sin nada, ¿vale? Tan solo su masa encefálica es suficiente. Ok, etmoides. ¿Alguna duda de etmoides? ¿Todo claro? Una pregunta. Sí. En el meato medio se desembocaba el seno maxilar y qué más. En el meato medio desemboca el seno maxilar, Ajá. el seno frontal Ajá. y las celdillas etmoidales anteriores. Ah, ok. ¿Sí? Entonces en el superior solo desembocan las celdillas etmoidales Sí, posteriores. posteriores. ¿Cuál En el era, ático el seno esfenoidal. cuál era la forma de llamarle a la parte que se junta con el vómer? Es una articulación que denominamos tipo esquindilesis. No, pero la laminilla. Lámina vertical o septo. Cepo, Septo. 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 Es una derivación que significa pared, Como cuando dices septum. como cuando dice septum, exactamente. ¿Vale? Ok. Aquí una imagen de The Walking Dead, la premier. Ven a hoy, México, 10 horas, México, hora de México Central. Quien me diga todo lo que pasó ahí tiene una participación más excelente. Esfenoides. ¿Qué es lo que podemos decir del hueso esfenoides? El hueso esfenoides es otro hueso plano localizado en la base del cráneo, en su porción posterior, y que va a formar parte de los huesos llave. ¿A qué me refiero con llave? Porque ahí se unen todos los otros huesos. Si no estuviera ese, los demás estarían sueltos, ¿sí? Esa es, en verdad, la base del cráneo, propiamente. Y va a dividir a las porciones de la bóveda craneana, de la base del cráneo, perdón, en una porción anterior, lo que vemos ahí en moradito, la zona medial o fosa craneal media, ¿sí? Que está conformada por parte de los peñascos temporales y de las cuencas que hacen las alas mayores del esfenoides, y el límite, también el borde posterior de los peñascos temporales, dividiendo con las fosas cerebrales y cerebelosas del hueso occipital, la fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces va a ser un hueso medio. Este hueso va a presentar múltiples forámenes, múltiples relaciones y muchos accidentes anatómicos que van a ser muy importantes que nosotros los podamos checar. Y para eso nosotros vamos a revisar primero un esquema. Vamos a la luz otra vez. Es más fácil si nosotros podemos revisar esto en esquemas para poder después entenderlo realmente cómo se conforma. Estaba bueno. ¿Qué hueso? El esfenoides. El hueso esfenoides normalmente lo refieren o lo analogan como un insecto. Un insecto, como todo insecto normal y decente, va a tener un cuerpo, ¿sí? Unas alas,
los insectos tienen dos pares de alas, unas alas más grandes y otras más pequeñitas. ¿Sí? Eso es parte de su cuerpo. Y lo que no falta, Las patitas. sus pies. Trae botas. Sí, son botas Victoria's Secret. Entonces, ok, básicamente lo vamos a entender algo así al hueso esfenoides, conformado por un cuerpo, dos pares de alas, unas alas mayores y unas alas menores, y las apófisis pterigoides que conforman las pies del insecto. ¿Sale? Entonces vamos a ir por regiones. El cuerpo. En el cuerpo básicamente lo estamos viendo al hueso esfenoides de una vista posterior. ¿Sale? Justo aquí, contacta con la apófisis basilar del hueso occipital formando la sinostosis craneal. ¿Sí? Justamente en esta zona. ¿Ya se ubicaron? Ok. En su porción anterior, lo característico es que va a ser cóncavo en esta zona. Cóncavo. Porque ahí vamos a tener el descanso de la glándula pituitaria o hipófisis. ¿Sí? Y a esta zona le denominamos silla turca, por la característica que tiene de silla turca. Va a estar delimitada esta silla por 4 puntos externos, que son las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Apófisis clinoides, ¿sale? Estos de aquí. Se ven muy padres en la radiografía, no sé si han visto radiografías laterales de cráneo. Los solitarios checan y ven, básicamente se ven más las apófisis clinoides anteriores, pero las posteriores también se pueden delimitar. La glándula pituitaria no la vemos ahí, a menos que tenga contraste, pero vamos a saber por esa ubicación de las clinoides dónde está nuestra apófisis. ¿Sale? Entonces por eso es importante tomarlo de referencia. Alas. En las alas menores, o también denominadas apófisis de ingráceas. Gracias. Apófisis de ingráceas. ¿Sale? Manejen ese término porque lo llegan a preguntar. Alas mayores. Las alas mayores forman parte de la cavidad endocraneal y también de la fosa temporal en su porción externa, en la cara exocraneal. De los pies de este insecto, denominados apófisis pterigoides. ¿Qué significaba cero? Alas, ¿sí? Alas. Como todas alas, van a tener dos vertientes y esta se va a insertar o va a originarse de dos lengüetas óseas en su porción basal, ¿sí? Una externa y una interna. Dentro de o entre estas dos lengüetas vamos a tener un foramen, que es el denominado foramen vidiano. ¿Sí? Por donde tenemos el paso del nervio vidiano, propiamente. ¿Sí? ¿Recuerdan eso de la armonización de los términos? Foramen vidiano. Acá se divide y se bifurca en dos porciones, una espina externa y una espina interna. A la espina externa también le dicen espina De Stuvinini. de Silvinini. Silvinini. Silvinini con V. ¿A la espina interna o a la externa? A la espina externa también le dicen apófisis o espina de Silvinini. ¿Vale? En estas alas, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente se van a insertar unos músculos. En la lengüeta externa vamos a tener la inserción del músculo pterigoideo externo. ¿Sí? En la lengüeta interna, su homólogo, pero de la cara contralateral, el pterigoideo interno. Estos músculos van a ser músculos propios de la masticación, que ya los veremos, pero es importante que entiendan dónde se encuentran estas lengüetas y dónde se van a insertar estos músculos. Entre estos dos vamos a tener otro tubérculo que nos va a dejar la inserción de un músculo que se llama músculo periestafilino externo, que forma parte de los músculos de los arcos faringes, ¿sí? O del paladar blando, ya lo vamos a checar.
Pero es importante que sepan esto porque lo llegan a preguntar. ¿Cómo se llama? Músculo periestafilino externo. Periestafilino externo. ¿Dónde se inserta el músculo periestafilino interno? Entre las dos fosas pterigoideas, la fosa pterigoidea externa y fosa pterigoidea interna. Y forma el tubérculo del músculo periestafilino externo. ¿Sale? Peristafilina externa. Sí, peristafilina externo. Claro, hasta aquí. Ese Entre es las nuestro que- esquema. Ese es nuestro esquema de huesos moides. Ahora vámonos a la imagen. Yo vi que Danos, por favor. Sí. en las alas menores también Ajá. tienen dos raíces, anterior y Ok. posterior. Y por ahí pasa el agujero óptico. Forma el agujero. Sí, eso lo vamos a checar aquí. Eso de forámenes me interesa checarlo acá. ¿Sale? Entonces sale esta cosa. Tan solito. ¿Qué falta? Pica en source. A ver, si quiere. Saca. Listo. Ok. Huesos fenoides. Esta es una vista anterior, una vista posterior y su vista lateral. Lo que dibujamos ahí en el esquema es básicamente esto. Alas mayores, alas menores, su cuerpo y sus pies. ¿Sale? Vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides van a contactar directamente en la base de cráneo con los huesos palatinos, ¿sí? En su porción anterior. Esto de aquí es el hueso palatino, ¿sí? Básicamente. Lengüeta interna y lengüeta externa. Esto de aquí es la apófisis de Sibinini, donde se va a insertar en realidad un ligamento, ¿sí? Ligamento de Sibinini, y forma parte de los ligamentos que conforman la epifaringe. Pero bueno, ya lo vamos a revisar, no nos interesa aquí ahorita. Una estructura importante que vamos a formar aquí es esto. ¿Están de acuerdo que esto de aquí es el cuerpo? ¿Sí? Descendemos y tenemos la lengüeta interna de la apófisis pterigoides y su lengüeta externa. ¿Sale? Ok. Justo aquí se despliega una cresta. ¿Sí? La cresta bomeriana, porque va a ser justamente el punto donde se va a insertar el borde superior del bómer. ¿Sí? Esto de aquí abajo es la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Sí? Piramidal también le dicen, ¿no? La apófisis piramidal es esta, La ¿sale? piramidal. Pero forma parte de la lámina horizontal. ¿Sale? Ok. Aquí se nos va a formar todo un espacio. Y este espacio es las famosas o denominadas coanas. ¿Sí? Entonces, se llega a preguntar mucho, ¿qué es una coana? La coana es el espacio delimitado en su porción superior por la cara inferior del cuerpo esfenoidal, en una cara interna por el bómer, en su cara inferior por la lámina horizontal del hueso palatino y en su cara externa por la lengüeta ósea de la apófisis pterigoides, la lengüeta ósea interna. ¿Sale? Entonces, esto de aquí es la coana, en realidad es la unión de lo que es la cavidad nasal en su porción anterior y la epifaringe en esta porción. ¿Sí? Aquí en esta zona ya estamos en la epifaringe. ¿Sí? ¿Se entendió que es una coana? Ok, eso es importante entenderlo de ahí. Algo que debemos de revisar en su cara superior, es una vista superior, estamos viéndolo de atrás hacia adelante, ¿sí? Desde arriba. Esto de aquí es la silla turca, apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Nos van a delimitar todo ese hueco donde vamos a tener
básicamente el descanso de esta hipófisis. Algo así lo podemos ver en las radiografías, donde descansa nuestra hipófisis. ¿Sale? Y lo que vamos a ver son sus clinoides. Eso es un punto muy referente e importante. En esta porción, en la cara más anterior, o en el borde anterior del esfenoides, vamos a tener el origen de las apófisis de ingrasias. Y esas apófisis de ingrasias en su zona media van a formar esto de aquí, que le denominamos yugo esfenoidal. ¿Sí? Ese es el jugum esfenoidalis, también le dicen. ¿Sí? Y en su porción más anterior vamos a tener la apófisis, una apófisis espinal, que se va a contactar directamente con el ethmoides. ¿Sí? Justamente por delante de esta apófisis vamos a tener la apófisis cristagalla. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Ok. A las mayores, donde vamos a tener básicamente la presencia de una cara interna que contacte directamente con el endocráneo y una cara externa que está directamente en contacto con el exterior. ¿Sí? Y lo importante de aquí, que vamos a revisar en forámenes de cráneo en nuestras siguientes sesiones, es forámenes esfenoidales. Los forámenes esfenoidales vamos a tener básicamente cinco forámenes, o 4 y una hendidura. ¿Sí? Entonces, en la base de la apófisis de ingrasias vamos a tener la convergencia de estas dos lengüetas óseas y se nos va a delimitar un conducto, que es el conducto óptico. ¿Sí? Conducto óptico. Este conducto óptico va a pasar por ahí, el nervio óptico y su arteria, la arteria oftálmica. ¿Sí? Si nosotros bajamos y descendemos en su porción inferior, vamos a tener esta hendidura, que es la denominada hendidura esfenoidal o foramen o fisura orbitaria superior, o el FOS. ¿Sí? Yo normalmente suelo preguntarlo así: ¿qué pasa por el FOS? ¿Sí? Fisura orbitaria superior o foramen orbitario superior. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Del tercero al sexto par craneal. Tenemos el par craneal número 3, ¿sí? El par craneal número 4. ¿El 3 qué es? ¿Cómo se le denomina? Motor ocular común. Es la que está aquí en la. Que se levanta las cejas. ¿Cómo se le llama? Motor ocular común. Motor ocular común. El 4, patético troclear. ¿Sí? El 5, vamos a tener la rama B1 del quinto par craneal. Y esta es la rama oftálmica. Dentro de la rama oftálmica vamos a tener 3 subramas: una nasal, una lacrimal y una frontal. Ajá. Una mnemotecnia para que se lo aprendan es NFL. ¿Sí? La NFL, la rama nasal, la rama frontal y la rama lacrimal. ¿Sale? Ramas de la rama B1 del nervio trigémino o rama oftálmica. ¿Sí? Y el sexto par craneal, también denominado motor ocular externo. Por debajo vamos a tener la presencia de otros forámenes en la base de las alas mayores. Este de aquí es el foramen redondo mayor. Por ahí vamos a tener el paso del nervio maxilar o rama B2 del trigémino. ¿Sí? Nervio maxilar superior. Hey, men, ¿puedes prenderlo al aire, hijo? Sí, nervio maxilar superior. Este que vemos ahí es el nervio, el foramen oval, que contacte directamente con la rama posterior. ¿Sale? Por el foramen oval vamos a tener el paso de la rama B3 del nervio trigémino, o también denominada ¿Maxilar inferior? ¿O axilar? nervio mandibular. ¿Sale? Nervio mandibular. En la punta
de lo que es la ala mayor en su base, vamos a tener básicamente la salida de la arteria meningia media que pasa por el foramen espinoso, o también denominado redondo menor. ¿Sale? Foramen redondo menor. Algo que se me pasó es que también por el foramen mandibular pasa otra arteria pequeñita, que es la arteria meningia menor. ¿Sale? Arteria meningia menor. ¿Es incorrecto decir maxilar inferior? No, no es incorrecto, está bien. O puedes decir mandíbula o maxilar inferior. ¿Sale? Entonces, en el foramen redondo menor, ¿qué pasaba? Ahorita se los describo, voy a hacer un esquema ahí para que lo tengan en cuenta. Lo que quiero que chequen es esto. Es una vista lateral con unos cortes de los huesos, donde tenemos básicamente donde descansa el ganglio de Gasser. ¿Sí? Ese de ahí, que los presento, es el ganglio de Gasser, que veíamos ya en el hueso temporal, ¿recuerdan? ¿Sí? Este ganglio de Gasser es el ganglio del nervio trigémino, donde salen sus tres ramas: su rama oftálmica, su rama mandibular y su rama maxilar superior, y su rama mandibular como B3. Se le conoce como B1, B2 y B3, como obtienen la disposición ahí. ¿Sale? La rama oftálmica pasa por el fos. La rama media, ese que vemos ahí, es el foramen redondo mayor. Y la de acá, el inferior, es el foramen oval, ¿sí? Por donde pasa el mandibular, además de la arteria meningia menor. ¿Sale? El foramen espinoso está más atrás. Ahí nada más quiero representar estos nervios. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí de esfenoides? ¿Todo claro? Enciendo una luz. Y nada más les voy a poner esto de los forámenes. Chequenlos muy bien. Esto sí se lo tienen que saber. Como si les preguntaran cuántos dedos tienen. A ver, silencio. Ya vamos a terminar. Por el FOS vamos a tener el paso del par craneal número 3, el par craneal número 4, B1 del par craneal número 5, ¿sí? Y de aquí entiéndase NFL, nasal, frontal y lacrimal, y el sexto par craneal, el motor ocular externo. Por el foramen redondo mayor vamos a tener el paso del nervio maxilar superior, ¿sale? Por el foramen oval vamos a tener el paso del nervio mandibular, entiéndase B2, entiéndase B3, más la arteria meningia menor, y acá la arteria meningia media, rama D. Ya se los había comentado, el que les dije que me equivoqué. Arteria maxilar, ¿sale? Rama de arteria carótida, ¿sale? Esos son básicamente los forámenes que vamos a encontrar en este hueso. Son muy importantes y tienen que saberse, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Sí le entienden a eso? Llévenselos así, porque así los voy a preguntar y así los quiero que los contesten. El foramen oval es el foramen redondo menor. ¿El foramen oval? No, el foramen redondo menor es el espinoso. Y Aquí no se los puse, ¿verdad? Foramen espinoso o foramen redondo menor. Voy a ponerlo así. Menor. ¿Sale? entonces en el oval pasaba Nervio mandibular, rama B3 de nervio. El agujero óptico también. El foramen óptico no. Podemos agregar aquí. Foramen óptico, gracias. Pasa el nervio óptico, que en realidad es el par craneal número 1, más su arteria, que es la arteria oftálmica.